Soy Sergi Mo. Dudo que me conozcas porque soy un artista underground de infraéxitos muy pureta. Voy a leer El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como suena, sí, créetelo, lo voy a conseguir. Y es que este libro trascendental para la historia de la literatura universal y germinal para la literatura en habla hispana, en castellano, en lengua española. Este libro es quizás de esos libros que más veces la gente ha dicho: me he leído El Quijote, y es mentira. No te lo has leído. Te has leído como mucho una adaptación en la época del instituto, has visto la película, has visto alguna serie, te lo han contado. Pero leer lo que sería leer esto, el tocho este que estás pasando páginas media hora, esto no te lo has leído. Si te lo has leído, bien, hombre, incluso si te lo has leído, puede resultarte interesante este podcast, porque la lectura que yo voy a hacer no es la lectura que puede hacer un filólogo o alguien que tenga una formación en letras hispánicas ahí muy potente. Yo soy licenciado en Bellas Artes, máster en producción artística, soy artista, genero mis propios contenidos. Esto hoy en día parece que es como que hay generadores de contenidos. Yo soy artista, yo me gano la vida con lo que creo y genero emociones y juego con las emociones en el buen sentido y con el humor, a través del humor, porque es lo principal en esta vida. Si te caigo bien y te gusta el proyecto, incluso habiendo leído el libro, es probable que la visión que yo te pueda aportar no sea la tuya y te enriquezca. Y si no lo has leído, esta es la oportunidad fantástica, porque alguien te lo va a leer. ¡Ole tu pachorra! Es probable que estés escuchando esto y te duermas y lo utilices para dormir, como se utilizan el 99,9% de todos los podcasts que se están emitiendo en la actualidad. Espero que disfrutes mucho del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que comienza así. Primera parte. Este soy yo haciendo una voz así como más. Capítulo 1. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y hasta aquí la frase que ha leído todo el mundo, y a partir de ahí ya no se lo ha leído ni Dios. Pero hay muchísimo, falta muchísimo. Me falta todo el libro. Seguimos. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Friseaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Aquí he hablado de que gastaba 3/4 partes de lo que podía gastar a la semana en el tipo de comida. Luego tenía 3 personas en su casa, a su cargo, 3 falsos autónomos. Una ama de casas de llaves de 40, ama de llaves o ama de casa, de 40, una sobrina suya, que la tenía ahí medio empleada, de menos de 20, y un zagal, un mozo que tenía ahí para lo que hiciese falta. Y él, 50 años, 10 más que yo, y parecía en la idea un señor súper mayor, súper acabado, y estaba en la flor de la vida, el pazguato este. 50 años. Bueno,
Vamos a seguir. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, todo el rato tocándose las pelotas, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra, de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos. Y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano da Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Le perdían los requiebros, los juegos del lenguaje. Claro, estaba allí ocioso todo el día, leyendo libros súper antiguos, súper desfasados, gastándose el poco dinero que tenía para poder gastar incluso sus bienes, porque este tío no trabajaba, en libros y libros. Era como un gamer de hoy día, pero sin ganar nada. Era un freak total, un coleccionista. Venga a gastar, a dilapidar dinero en libros antiguos. Pues así estaba. Y de hecho, como ahora veremos, con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se le sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Fíjate, si resucitara Aristóteles no entendería lo mismo que entendía este señor. Mira si tenía la cabeza ida. No estaba muy bien con las heridas que don Bellanís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Estaba tan flipado que en el libro este que el autor original dejó sin resolver para que el lector se lo imaginase, él estaba tan flipado que pensaba: yo puedo escribirlo mejor que lo hubiese escrito el escritor. Y estaba tentado, pero como estaba todo el tiempo ocioso, era un manta, no se decidía nunca a hacerlo y nunca lo hizo. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Este era el amigo de él, el cura. Bueno, pues de algo tenían que hablar, pues hablaban de batallitas antiguas, como si estuviesen hablando de futbolistas, de toreros o de ves a saber qué, de ocio. ¿Cuál era mejor, este o el otro? Yo creo que esto, yo creo que el otro. ¡Qué cuñaos! Mas maese Nicolás Barbero, del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, que si alguno se lo podía comparar era don Galaor, caballero hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo de la valentía no le iba en zaga. Total, que estaban ahí los tres amigos todo el día dándole al parleque sin doblar la espalda. Hombre, del cura se entiende, pero los otros dos ahí estaban. ¡Qué huevazos! En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Claro, de noche encendía la luz y de día buscaba la sombrita. De claro en claro, de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Cuidado no hacer la lectura aquí de que Cervantes estaba diciendo que de mucho leer se te seca el cerebro. No. De hecho, es todo lo contrario. ¿Cómo podemos contemplar en la actualidad? Pero bueno, si lees demasiado y mal,
también se te seca el cerebro. Como podemos también contemplar en la actualidad con tantos lectores de bestsellers que bueno, en fin, que cada uno lea lo que quiera. Y Alonso Quijano leía novela de caballería. Ole sus huevos. Llenos en la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio 2 fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galandón, al ama que tenía y a una sobrina de añadidura. En su cabeza, en su mente, hablaba con todos estos personajes. Este señor está muy mal. Está muy mal. No sé si está bien, ¿eh? Igual deberíamos de dejar de leer este libro porque es una ofensa a aquellos que tienen problemas mentales, ¿no? ¿Lo quemamos? ¿Lo cancelamos? En efecto, rematado ya a su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Claro que sí. Venga, ¿qué puedo hacer con mi vida? Estoy aburrido, me voy a hacer caballero andante para ganar fama. Con 50 años, 50 años de la época, que son como 200 de ahora. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa en poner, en efecto, lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, por lo menos, unas anticuallas que tenía allí en un zaguán polvoriento. Armas que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas. Ole. Lo mejor que pudo. Pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje. La celada es la parte que protegía la cabeza. Una de las partes del casco que protegía la cabeza. Sino morrión simple, mas a esto suplió su industria porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión y hacía una apariencia de celada entera. Hizo ahí un art attack y con cartón arregló la armadura. Mira cómo estaba. Es verdad que para probar si era fuerte, menos mal, y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada, que muy afilada no estaría, y le dio 2 golpes, pac, pac. Y con el primero, no te falta el segundo, con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Una semana tirada por tierra por un golpe de espada. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. No la volvió a probar, no sea cosa que se le volviese a romper, y celada tras celada se le iba la vida y no iba a salir a
a vivir las aventuras mientras estaba allí con el Art Attack. Pues adelante, ¿para qué probarlo? Total, seguro que aguanta. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, pobre caballo como estaba, que tantum pelis et ossa fuit, bueno, pues que tanto pellejo como huesos era, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Eso es ver la realidad deformada. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. 4 días. Tócate la moral. 4 días pensando qué nombre le ponía al caballo. Si es que tenía tiempo disponible. Mientras tanto, la ama de casa, la sobrina y el jovenzuelo que tenía por allí trabajando a destajo para que este señor estuviese ahí tocándose las pelotas. Ay, señor, cómo está el mundo desde siempre. Y así, procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese caballero andante, y lo que era entonces pues estaba muy puesto en razón, y que, mudando su señor estando, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y destrueno, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió y deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. ¿Os acordáis del gif este de Una mente maravillosa, que está ahí pensando ahí todas las ecuaciones que le aparecen? Pues ese era Alonso Quijano pensando el nombre de su caballo. Al fin le vino a llamar Rocinante, puesto que a su parecer, pues alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín. De Rocín, Rocinante. Para eso estuvo 4 días. Tampoco era muy listo. Antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Claro que sí. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Fíjate si era buena persona que le puso antes el nombre al caballo que él. Claro que sí. Dijo, primero el caballo y luego yo. Se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Ahí está Cervantes ya jugando con el metalenguaje, bueno, más que con el metalenguaje, con la metaliteratura, con la intrahistoria de la historia. Ha creado un universo en el que hay unos escritores que relatan la historia y que él se la encuentra y es un tipo. Está en tu cabeza todo, Cervantes. Que después de la batalla de Lepanto, cuando empezaste a hacer del manco, que escondías la manita dentro de la manga para ver si te librabas y te libraste, ahí ya empezaste tú a fumar cosas raras y ya empezaste a pensar en esto y sí te ocurrió a ti. Y lo escribiste a una mano. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con el que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Menos mal que era de la Mancha. Si llega a ser, por ejemplo, de la Manga del Mar Menor, pues hubiese sido Don Quijote de la Manga del Mar Menor y no cabría en la portada del libro, de largo que sería el título. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su Rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin arma. Sin alma, no sin arma. La arma la llevaba colgando. La arma no es nada sexual, la arma, las armas. Pero el alma, como es caballero andante heterosexual, necesita una damisela, una dama, para que tenga sentido todo. Porque si no sería un gilipollas andando por ahí en un caballo con una armadura, unas armas, ¿y para qué? ¿Para delinquir? ¿Para qué? Pues eso. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, claro, por tu buena suerte te encuentras con un gigante, ay señor, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora,
y diga con voz humilde y rendida: Hola, ¿qué hace? No, esto no. Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malandrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Porque claro, el gigante, tú lo partes por la mitad y se va arrastrándose hasta donde está la mujer esta para pegarle el trullazo ese que ella dice: pero a mí ¿qué me cuentas? A mí déjame, yo solo quería aquí ver la tele, déjame que... No me va, pesado. Vete, gigante, que te huela el aliento. Hombre, gigante, ¿qué te manda? ¿Qué te manda? ¿Don Quijote de qué? ¿Ese quién es? Si no conozco a ese, si no lo he visto en mi vida. Si tanto me quiere, que venga a decirme algo, que va por ahí matando gigantes y me los envía. ¿Para qué? Si luego es un cagao que no se atreve a decirme nada. Será feo, seguro que es feo. Es feo. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Estaba poco loco. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Claro que sí. Como lo había puesto él, le gustaba el nombre. No tenía abuela. Bueno, pues en este primer capítulo lo que hace Cervantes es presentarnos al personaje, darnos a entender lo volado que está de la cabeza. Hemos conocido personajes secundarios muy tangencialmente, la cuadrilla de él, que son el licenciado y el cura. Hemos conocido también a gente que parece que puedan ser algo, pero que luego terminan siendo muy poco, que son los empleados de la casa, la sobrina. Creo que más adelante va a tener su lugar. Y bueno, también hemos oído hablar, por una parte, del caballo Rocinante, que está en la iconografía del Quijote total, y por otra parte de Aldonza Lorenzo, que Aldonza Lorenzo, así dicho, no la conoce nadie, pero Dulcinea del Toboso, hombre, por favor. Claro que sí, es como el nombre, le puso el nombre artístico, Dulcinea del Toboso. Y ahora con ustedes saldrá a interpretar una bella canción, Dulcinea del Toboso. Esos son los aplausos. Y prosigue la historia con el capítulo 2. Muchísima gente se ha leído el capítulo 1 y ha empezado con el capítulo 2. Esto sería cuestión de llamar a línea al Instituto Nacional de Estadística y ver cuántas personas han sido, pero seguro que muchísimas. Seguro que hay muchísima más gente que se ha leído el capítulo 2 que se ha leído el penúltimo capítulo. Seguro, por estadística, a no ser que sea que también se le sumen los que empiezan a leer el libro por el final y se leen el último y el penúltimo, y ahí ya pues se igualan. Pero bueno, esto tampoco tendría ningún sentido ni hace falta remarcarlo, porque lo importante es que vamos ya al capítulo 2. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. ¡Tarán! Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio,
se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como lo ve el caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera que, teniendo lugar que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llegar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. El señor este, el tipo este, una buena mañana de julio, antes de que apriete el calor, pero de julio, se pone la armadura, se sube en el caballo y por la puerta atrás, sin que lo vea nadie, se va por el medio del campo. Y no es lo que está mal para él esto en su cabeza, sino que cuando está ya en plena andadura, piensa: ostras, si no me han armado caballero. Claro que no, eres un señor loco de 50 años sobre un caballo famélico. ¿Cómo te van a armar? Como mucho te van a pegar una pedrada, como más adelante pasará. Pero bueno, piensa: ya me armarán sobre el camino, y sigo. Y adelante, venga, adelante con todo, que no falte de nada. Yendo pues caminando, nuestro flamante aventurero iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta, mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Está flipadísimo. Y era la verdad que por él caminaba. Y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Qué pedante, Estaba flipadísimo, de verdad. Es algo, perdón que lo reitere, pero es más que evidente. Eso sí, en su cabeza era todo espectacular. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje.
y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuviera. A todo esto llevaba 10 minutos andando y todo eso que hemos escuchado ya había resonado en su cabeza. 10 minutitos, no hacía falta más. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día y al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha necesidad, vieron lejos del camino por donde iba una venta que fue como si viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Cervantes aquí sigue jugando con la metahistoria, con la historia dentro de la historia de la historia. Bueno, que sí, que en los escritos que él se ha encontrado y en los que se ha inspirado para contar la historia de Don Quijote de la Mancha, en unos decían una cosa, en otros otra, está jugando con ello y está muy bien que juegue porque así nos da juego a nosotros como lectores. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo, con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella, detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. En su mente sonó el ta-ta-ta-ta, o esperaba que sonase, pero allí no sonaba más que los grillos. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, pues se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas, por decirlo de alguna manera, que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que con delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así con extraño contento llegó a la venta, y a las damas las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga llenas de miedo, se iban a entrar a la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera del papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Y las 2 chavalas se quedaron con la boca abierta diciendo: «¿Pero de dónde ha salido este pavo? ¿A dónde va este loco?». Pero bueno, como eran ductas en el trato con gente y sobre todo con hombres, y sobre todo con hombres que olían alcohol, pues no se asustaron de más. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y decirles... Ojo, vino a correrse quiere decir que se acercó a ellas, ¿eh? No lo leamos con el lenguaje actual. El sentido es de la época de Cervantes, no jodamos. Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez, además, la risa que de leve causa procede. Pero non vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, así hablaba el tipo, que el mío non es de al que de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo.
y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, la lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada a acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él, el ventero y la venta, respondió: «Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc». Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiante o paje, y así le respondió: «Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones, para no dormir en todo un año, cuando más en una noche». Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado, estaba muerto de hambre, pobre. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse quitar los ñudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, no le pudieron quitar la parte de arriba, lo que sería el casco, no le pudieron quitar. Y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: «Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del su rocino». Las tías ahí ya no podían aguantarse más la risa, pero todavía les tocó aguantar un poquito más. «O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha, el mío, que puesto que no quisiera descubrirme, hasta que las hazañas hechas en vuestro servicio y pro me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote, ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros». Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. ¿Qué comer alguna cosa? «Cualquiera llantaría yo», respondió Don Quijote, «porque a lo que entiendo me haría mucho al caso». A dicha acertó a servirles aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. «Como haya muchas truchuelas», respondió Don Quijote, «podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos de una pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fuesen esas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas». Estaba muerto de hambre. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole en el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera,
no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y ansí una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y puesto el un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Si es que para que no le rompiesen el art attack que había hecho, ese de cartón, pues bueno, para no quedarse ahí seco como un abadejo, precisamente, para poder beber, le tuvieron que horadar una caña, hacerle una pajita grande para que pudiese beber, que casi lo ahogan ahí al pobre desgraciado. En fin. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo. Y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Pues desgracia tras desgracia vamos ya por el capítulo 3 y eso que todavía no hemos ni empezado la historia y ya este pobre desgraciado está ahí desnutrido, medio muerto de sed, en la posición más ridícula del mundo con una caña metida para poder beber y bueno, alucinando todo el rato. Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería, y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, que como está dicho era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, y estaba turututú, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones y, por tener que reír aquella noche, determinó pues de seguirle el humor. Y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal propuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él, ansimesmo, en los años de su mocedad, se había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras sin que hubiese dejado los Percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda, y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes en pago de su buen deseo. El cabrón este había sido un
ficha de cuidado. Había estado, rateando toda su vida hasta que fue ahí a caer en la venta esta de mala muerte y tenía más escuela que los maestros. Y claro, vio al pobre desalmado este y nada, pues a gestionarlo de la mejor manera posible, estaba acostumbradísimo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo. Es que tenía excusa para todo. Pero que, en caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondióle Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno la hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dinero y camisas limpias. No por eso se había de creer que no los trujeron. Y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recedían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que traían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que, engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. Mas que en tanto en esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante esto de llevar alforjas, no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuanto menos se pensase. Prometiéndole Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dijo luego, orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embriagando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. El ventero, con toda la escuela que tenía, lo que hizo fue pegarle un repaso de arriba abajo, y le dijo las cosas de una manera, pues bueno, que lo supo llevar. Vio que este señor no estaba muy allá y lo supo camelar de alguna manera. Y así, pues, intentar, digamos que sobrellevar el compromiso que tenía con una persona de esta guisa allí. Por ello, contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y el armazón de caballería que esperaba. Admirándose de tan extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se le prestaba, de manera que cuando el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: pam, 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 pam. Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espadal, mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, tratando de las correas,
las arrojó gran techo de sí, a dar por saco. Lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y, puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo. Amparo de ampararse, no que se llamase Amparo, porque se llamaba Dulcinea del Toboso, Adolfo Lorenzo, Dulcinea del Toboso. Total, que diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero, ¡boom!, en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y se alzó otra vez la lanza y sin hacerla pedazos hizo más de 3 a la cabeza del segundo arriero porque se la abrió por 4. ¡Pah! Al ruido acudió toda la gente de la venta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espalda, dijo: Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo. ¡Está loquísimo! Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera al pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. «Venga, Pedra, venga, Pedra, venga, Pedra». El ventero daba voces de que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos. «¡Que parar, hombre, que está como una cabra!». También Don Quijote les daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen a los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía, pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno, tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiereis, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían. Los cagó, vamos. Y así, por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar. Y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. Rac, rac, rac. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía la noticia del ceremonial de la orden, y que aquello, en mitad de un campo, se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, aceto aquellas que él le mandase, a quien por respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde se asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe, ¡fa! Y tras él, con su misma espada, la de Don Quijote,
un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, siempre murmurando entre dientes, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester, pues, poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya. Estaban acojonadas. Al ceñirle la espada dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa, y que era hija de un rementón natural de Toledo, un zapatero, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que donde quiera que ella estuviese, le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don, y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió. Pues sí, te lo prometo. Y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiera don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues de galope y apriesa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego Rocinante, subió en él, como pudo, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora.